Macri, un obituario político. Cuando Macri asumió la presidencia, un gran amigo, Andrés Blumenkrantz, que es además presentador de la Deutsche Welle, me comentaba que se veía en Macri bailando sobre el balcón de la Casa Rosada el claro sentido del peso de la responsabilidad que llevaba encima. Efectivamente, creo que para mí subrayó algo que hace muchos años venía pensando y que lo discutí acá varias veces. Macri bailando en una hora en que asumió un país extremadamente polarizado desde ya hacía años y básicamente al borde de una crisis permanente, tanto cambiaria como crisis económica general, básicamente mostraba que en vez de tener claridad sobre su función y necesidad política y la importancia del proceso de reconciliación, la importancia de recuperar los logros del gobierno anterior, y generar una política pública que avanzara sobre los progresos que habían sido logrados y ayudar a soslayar los errores que se habían cometido, incluso a punir los crímenes que había cometido el gobierno anterior, decidió básicamente acercarse a la presidencia, probablemente llevado un poco por la ola de disgusto de la clase media a la cual él pertenecía, como básicamente alguien que se regodea después de ganar un campeonato de fútbol. De alguna manera lo que Macri hacía bailando sobre el balcón de la Casa Rosada en una hora que era una hora crítica, como Michetti cantando cumbia para que Macri bailara, era básicamente volver a acentuar un mal que yo creo que es un mal regional, pero que específicamente tiene el sabor tan visible en Argentina del boca-riverismo. Perdieron ellos, ganamos nosotros. El hecho es que el gobierno de Macri en estos 4 años ha sido una total y absoluta catástrofe. Hay muy pocos logros de los que se puede hablar a pesar de que haya un intento sistemático de reivindicarlo. Y creo que de las cosas más increíbles de la elección que Macri acaba de perder es que la perdió contando, como han comentado muchos periodistas, llevando consigo un 40% de votos. Un 40% de votos para alguien que dejó el país en un estado casi de parálisis total es realmente notable. Y para mí, a nivel personal, es un poco más interesante porque con toda la gente que estuve hablando en los últimos días, muchos de los macristas que se animaron básicamente a contarme lo que pensaban, estaban de alguna manera contentos de haber perdido las elecciones. Claramente la sensación de que Argentina estaba en un estado de total parate era algo que afectaba básicamente a todo el país, incluso aquellos que por cuestiones tanto ideológicas, por una cuestión de principios morales o probablemente de historias personales y de biografías políticas, habían decidido ponerse en una posición de oposición total, absoluta y terminante contra Kirchner y contra su legado. Yo creo que de todos los fallidos y de todos los errores cometidos por Macri, quizás el peor de todos sus resultados y aquello que a mi parecer hace esta derrota algo tan interesante desde el punto de vista analítico, es que creo que Macri es total y absoluta responsable del regreso del kirchnerismo bajo este nuevo nombre que quizás llamemos fernandismo o fernandecismo dentro de un año, al poder en la República Argentina. Macri de alguna manera lo que hizo fue lo mismo que hicieron los gobiernos de derechas que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, han logrado hacerse del poder. Tomaron una posición revanchista y se pararon sobre la idea de que era suficiente no ser del otro equipo para básicamente gobernar con legitimidad y lograr soluciones suficientes. Esto claramente era un disparate. Quizás la voz profética dentro de la República Argentina fue extrañamente la de Scioli cuando, en el momento en que todavía era candidato a presidente, tuvo un debate con Macri. En ese momento, Scioli, que realmente no goza de mis simpatías políticas, le dijo a Macri sobre el escenario del debate: vas a tener que subir los precios del combustible, vas a tener que subir los precios del transporte y vas a tener que dolarizar. Y Macri, todo lo que logró contestar fue: Daniel Scioli, ¿en qué te has convertido? Obviamente esta respuesta, esta pregunta retórica absurda, no quiere decir absolutamente nada. Fue simplemente un intento de chicana, de presentar a Scioli como alguien que hablaba disparates y que básicamente lo que hacía era atizar el miedo de la población. Pero Scioli tenía claramente razón. Y esto me trae, yo creo que, a uno de los puntos principales de mi crítica a la derecha latinoamericana.
Y la verdad es que tengo que decir que esta semana tenía planeado hablar de la izquierda, pero las cosas cambiaron un poco este domingo, así que decidí que este seguramente era mejor tema. La principal crítica que yo tengo para hacer sobre la derecha latinoamericana es justamente que tiene la incapacidad aparentemente sistemática de entender que los procesos de gobernabilidad dentro de un Estado democrático son procesos de gobernabilidad sobre toda la población, no solamente sobre sus partidarios. Y uno de los problemas estructurales que tiene la República Argentina, pero Latinoamérica en general, es que básicamente son estados que viven sobre dos economías. Esas dos economías no son estructuras matemáticas, sino que en gran medida son estructuras sociales. Hay una parte de la población argentina que desde siempre ha estado dolarizada. Y esa gente compra y gana en dólares. Generalmente esa gente que está polarizada o está concentrada alrededor de grandes centros urbanos. Y que cuando paga el café en Argentina, que no consume café, no tiene absolutamente ningún problema en pagar el café en precio dólar. Está la otra Argentina, y para el resto de los países la otra Latinoamérica, donde no se gana en dólares. Con lo cual hay únicamente dos posibilidades a la hora de tomar el café. O hacer un esfuerzo extraordinario, económicamente hablando, para poder pagarse el café de la mañana, o buscar un Estado que ponga una subvención suficiente sobre el café para poder tomarlo. La tercera opción, por supuesto, es no tomar café. Esto es mucho más problemático cuando hablamos de cosas como combustible o hablamos sobre cosas como transporte, porque de estas cosas depende la vida del país en general, depende el aparato productivo, no solo la vida individual de la gente. Argentina se ha debatido históricamente entre básicamente suplir una economía que abastece a aquellos que están dolarizados y en suplir las necesidades de aquellos que no están dolarizados. Estas dos partes políticas nunca han logrado terminar de reconciliarse. Con lo cual, siempre ha habido un grupo de gente que llega al poder y se prepara básicamente a reestructurar las subvenciones y a reimponerlas para poder sustentar las necesidades de lo que es una enorme parte del país que no está dolarizada. Luego viene generalmente la derecha o la centroderecha, que está dolarizada y vuelve a eliminar las subvenciones buscando básicamente redolarizar la economía general del país. Esto hace que enormes partes de la población queden absolutamente olvidadas. A la hora de ayer o antes de ayer, los días que vinieron antes de la elección, se escuchaban muchos economistas de derecha hablar de que básicamente el problema que tiene la Argentina es cortoplacismo. Que la Argentina es incapaz, o el argentino, por decirlo de alguna manera, es incapaz de pensar a largo plazo. No lo sé, quizás esto sea cierto, quizás algo de verdad haya en eso. Pero esta es una crítica que en última instancia, cuando estamos hablando de subvención a la economía, estamos hablando de transporte, o incluso estamos hablando del café, del que produce o el que trabaja, el que se levanta a la mañana en una economía no dolarizada, es una acusación que es muy fácil hacer cuando uno básicamente tiene suficiente dinero para pagar salud, tiene suficiente dinero para pagar por los próximos años, tiene suficiente dinero para pagar comida y transporte por los próximos años. En un estado de extrema necesidad, el único plazo que existe es el plazo corto. Una de las cosas que yo creo que es importante preguntarle al gobierno entrante de Fernández es cuáles son las cosas que quiere recuperar y que quiere rescatar del gobierno de Macri. Yo creo que hay cosas para recuperar y rescatar del gobierno de Macri. Creo que en este sentido probablemente la gran diferencia la haga la moderación dentro de la reestructura o la reconstrucción del poder peronista. El poder peronista tradicionalmente ha sido uno que cree que tiene que ser la conservación del poder a todo costo. Creo que esto simplemente nunca ha dado buenos resultados. En este momento vuelve a tener una oportunidad lo que es el resabio del kirchnerismo ahora bajo de Fernández con Cristina de Kirchner en la vicepresidencia. Y eso es tratar de generar un proceso político de concertación donde la centroderecha o la gente que no se siente representada ideológica, económico-políticamente por los Kirchner y su herencia pueda ser integrada en el proceso político y se sienta legítimamente representada.
Esto es algo en lo que Lenin Moreno falló. Esto es algo con lo que con total claridad Bolsonaro es absolutamente incapaz, porque básicamente es un animal de la muestra extrema derecha. Y esto es algo con lo que claramente alguien como Maduro y Chávez fueron absolutamente incapaces de hacer. Todos estos gobiernos, tanto a la derecha como a la izquierda, han tenido una capacidad sistemática de ocupar el centro. Pero aquí está el problema, que como a las poblaciones latinoamericanas le gusta tanto la telenovela venezolana, le gusta tanto la historia de buenos y malos, en general los que estamos buscando el centro no somos muy bien recibidos ni a un lado ni al otro. El obituario político de Macri es de alguna manera triste porque habla de las esperanzas derrotadas de toda una generación. Pero al mismo tiempo, el obituario político de Macri abre la posibilidad de un cambio generacional, no necesariamente en la forma en la que se hace política, porque evidentemente la gente que está entrando al poder en Argentina es la misma que se fue hace 4 años, pero por lo menos una renovación en la forma en la que el argentino se acerca a la política. ¿Qué esperanzas tengo? No muchas. Si esto les gustó, les pido que se suscriban a esta página y que se suscriban a mi lista de mail, donde les mando todas las mañanas lo que creo que fue la noticia más importante de Latinoamérica, que seguramente no escucharon, porque lo que les quiero tratar de dar es una imagen general de las fuerzas políticas que, aunque no son del todo visibles y no son las que principalmente discutimos, son las que muchas veces se mueven en el subterráneo definiendo el contexto político y el contexto social para la región. Les mando un abrazo grande desde Berlín, que tengan una buena semana.